Amigos, empezamos con una nueva semana y el precio de Bitcoin no hace nada más que caer. Desde hace poco que hemos estado en los niveles de $60.000 y ahora en las últimas velas, en los últimos días y sobre todo en la apertura de esta semana, hemos tenido una caída considerable hacia los niveles de los $58.000 en Bitcoin. Que esto, dentro de lo que respecta a un gráfico de 4 horas, se puede considerar todavía una correctiva, se puede considerar una secuencia de velas rojas, pero aún no tendencia bajista, al menos en un gráfico de 4 horas. Dentro del día de hoy vamos a estar revisando los distintos fractales, ¿vale? Gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas y gráfico diario. Pero ya les digo que esta semana va a ser una semana un poco movidita por el tema de la bajada de tipos de interés, que algunos esperan que sea de 25 puntos, otros esperan que sea de 50 puntos, y ahí estamos como en esa balanza donde la gente está con esa incertidumbre, ¿no? Pero hasta el día miércoles no sabremos realmente qué tipo de datos de bajada de interés tendremos. De hecho, va a ser a las 8 p.m. hora España cuando se tome la decisión de tipos de interés, que de hecho espero que todos lo podamos ver en vivo y en directo para saber cómo reacciona el mercado frente a este acontecimiento. Dentro de lo que es el inicio del análisis técnico, amigos, vamos a empezar por gráfico menor, ¿ok? Gráfico de 1 hora. Miren, amigos, nosotros en gráfico 1 hora pues hemos estado teniendo una secuencia de tendencia alcista bastante notoria, bastante fácil de identificar, ¿no? A partir de este punto, donde teníamos máximos, 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 máximos crecientes, ascendentes, ¿verdad? Donde cada máximo era más alto que el anterior. Pero este tipo de estructura de máximos cada vez más altos que los anteriores la terminamos de romper en este punto, donde el fin de semana tuvimos este máximo débil que no logró superar el máximo anterior, y que si trazamos pues lo que es, por ejemplo, una diagonal entre máximos, pues vemos que es un máximo descendente, ¿no? En este caso tuvimos la debilidad de la tendencia alcista, y ante el domingo que abrió el mercado chino y hoy día lunes, pues el mercado terminó corrigiendo, terminó teniendo caídas importantes, ¿no? Al menos en lo que es un gráfico de 1 hora. Porque en gráfico diario y gráfico de 4 horas, pues estas caíditas no han sido nada del otro mundo, pero en 1 hora sí ha sido importante, ¿ok? Entonces, en gráfico de 1 hora la estructura es bajista, ya que el precio termina rompiendo la zona de la media exponencial. Esto es sencillo, si el precio se posiciona por encima de la media exponencial con volumen, es alcista, tal cual como lo hemos tenido a lo largo de toda la tendencia alcista anterior. Por ejemplo aquí, subida con volumen, subida con volumen, subida con volumen. Y todo eso mientras está encima de la media exponencial de 50. Ahora en el presente, caída con volumen, caída con volumen, con lo cual estamos en una tendencia bajista en gráfico 1 hora. Lo que debemos esperar en este punto son velas verdes, rebotes hacia la zona de la media exponencial de 50 para posicionarse en corto, es decir, operar a favor de la tendencia a la baja, al corto plazo. Importantísimo, amigos. Ustedes deben también identificar y tener claro de que cuando tú operas en gráfico, por ejemplo, de 1 hora, tu patrón de gráfico de 1 hora dura aproximadamente unas 10-12 horas. Es decir, tú si entras en un trade en gráfico de 1 hora, dentro de 10 a 12 horas debería haberse acabado el patrón de entrada que tuviste. A no ser que tú te apalanques el gráfico de 1 hora para tratar de cazar el suelo o el techo de un movimiento un poco más importante de un gráfico de 4 horas. Porque hay esas dos alternativas de poder usar el gráfico de 1 hora. Para cazar el dip o el suelo, o para evidentemente operar justo la misma temporalidad. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta eso dentro de lo que son los patrones o los tiempos de duración de este gráfico. Vamos a pasar a la temporalidad un poco más alta, gráfico de 4 horas, amigos, y aquí entra el detalle de por qué menciono de que en gráfico de 4 horas aún no estamos bajistas, así que tener cuidado en este aspecto, porque en 1 hora sí bajistas, 15 minutos segurísimo que también bajistas, pero en un gráfico de 4 horas lo que estamos teniendo aquí es un movimiento correctivo hasta ahora. Fíjense, tuvimos aquí el precio de Bitcoin que superó la media, y a partir de esta zona que superó la media, pues el precio, ¿no?, tuvo una pequeña tendencia alcista. En este punto el precio ha tenido una secuencia de velas rojas, ¿ok?, que ha venido acompañado de esta caída hacia la zona de aquí. Sin embargo, esta zona de aquí es clave porque es el soporte que se había generado aquí. Es decir, esta zona sirvió de resistencia aquí, 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 y hoy en día, esto que fue una resistencia que luego la rompimos aquí, pues hoy en día nos está sirviendo de soporte. Y en gráfico de 4 horas el precio no ha roto la media exponencial, no ha roto el trail todavía. Se está posicionando dentro del cuerpo del trail, con lo cual existe la chance aquí, amigos, de que el precio, digamos, aguante esta zona y quiera tener un impulso a la alza. Ya sea para intentar
un doble techo, es decir, intentar testear esta zona de aquí, intentarlo, ¿vale? De esta manera, y luego querer romper, o querer realmente hacer una continuación alcista, que el precio quiera superar el máximo anterior, que también es un escenario posible. ¿Ok? Entonces, actualmente en el presente, al corto plazo en gráfico de 4 horas, mi consideración es que el precio las siguientes 24 horas a 48 horas debería empujar un poco al alza. Pero lo difícil aquí es tratar de predecir si es que será para hacer un intento de doble techo o será para hacer una ruptura alcista. Eso no se sabe. En mi opinión, igual estamos en este tramito de subida, ¿ok? Luego de ello ya veremos. Puede ser que se enfrasque en un rango después, puede ser que haga la ruptura, eso ya lo veremos. Pero por ahora, al corto plazo, considero que este es un soporte, una zona de volumen importante del point of control de la derecha, y que no ha roto la media, con lo cual por ahora no me confiaría en ser ultra mega bajista en gráfico de 4 horas, porque no lo estamos haciendo. Es decir, yo tengo que verificar la información que estamos viendo en el presente. Y hoy en día, en el presente, aquí no hay ningún tipo de ruptura bajista. No hay ruptura bajista aquí. Todavía. Puede darse el día de mañana, puede darse en los siguientes días, sí, pero tenemos que ver lo que hay en el presente. En el presente, aquí no hay ruptura para un inicio de tendencia bajista todavía, ¿ok? Dentro de lo que respecta a los osciladores de la parte de abajo, tenemos un RSI estocástico que está tocando de manera continua la zona de sobreventa y tenemos un squeeze momentum que ya está con un valle rojo desarrollado, con lo cual mi proyección en un gráfico de 4 horas es así, lo que les dije. Target 1, Take Profit 1, zona de máximo anterior, ¿ok? Porque tenemos la sobreventa, tenemos lo que es el squeeze desarrollado, hay un valle rojo desarrollado y encima tenemos el aguante o el apoya en la zona que era resistencia que ahora es soporte y también en la media exponencial de 50. Con lo cual, amigos, mi proyección es así, por estrategia, por análisis técnico, ¿ok? Que luego puede fallar, ok, sí, será un margen de error, pero yo lo que veo es que va a haber un pequeño empuje al alza en gráfico 4 horas. Es más o menos la proyección que hay. ¿Qué riesgos existen dentro de esto para tomarlo en cuenta? Obviamente existe el riesgo de que el precio sufra una liquidación, una pequeña manipulación, que eso es en base al mapa de liquidaciones, que de hecho es justamente viendo esto de aquí. Tenemos una zona de liquidez importante al corto plazo entre los 50 y 100x, que abarca la zona de los 56.800 a 57.000 dólares. Entonces, si tenemos esta zona target importante de liquidez de los longs, es decir, que todo el mundo ha estado long, 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 es posible que el precio quiera, por el contrario, caer y terminar limpiando y barriendo esta zona a esta gente que está long, 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 long. Entonces, si vamos al gráfico 4 horas, el hecho de liquidar a esa gente que se encuentra en los 57.000 dólares es esta zona de aquí. Entonces, el riesgo que tenemos es que el precio, pues sí, actualmente haga un pequeño intento de subida, un pequeño lateral y te metan el mechazo. ¿Se me entiende? Es decir, que el precio aguante, descanse, te quiera como formar un tipo de movimiento débil alcista y luego te mete el mechazo aquí para limpiar a todos los que están en su liquidez aquí. Que lo estamos viendo aquí, ¿no? Que es esta liquidez aquí. Ese es el riesgo que existe dentro del patrón actual que hay de subida en gráfico de 4 horas. Pero el patrón de que hay un patrón de subida en gráfico de 4 horas claro, hay un patrón claro alcista de que debería subir en 4 horas. Sin embargo, la liquidez es lo que nos juega un poco en contra al corto plazo. Y podría el precio intentar realmente empujar un poco más a la baja por esta liquidez principalmente que hay en la parte de abajo. Así que yo tendría cuidado, ¿ok? Con esa liquidez. Al corto plazo sí creo que el precio va a empujar un poco a la alza, pero igual yo me estaría cubriendo con algún tipo de cobertura o por el contrario, no operar aquí, ser pacientes y esperar con una orden luego de que barran la liquidez de aquí. Esperarlo con una orden limit luego de que barran la liquidez, posicionarte al alza. Es decir, ser un poco, por decirlo así, jugar al trader astuto. Que tú no vas a entrar aquí donde todo el mundo está entrando en long, en la media, en el soporte, no, tú no vas a entrar aquí. Tú vas a entrar luego de que te tiren la mechita y vengan a liquidar a todos. Ahí entras tú. Esa sería más o menos la idea o la jugada a hacer. Depende totalmente de cómo tú lo quieras gestionar, depende totalmente de ti cómo lo quieras operar, pero en general, para mí, en 4 horas mi proyección es así. Y si es que cae la liquidez, yo considero que también es otra oportunidad de entrar al alza, de esta manera. Así que esa es mi proyección, subida, y si es que va por la liquidez, también es una buena oportunidad de también intentar cazar una operativa a la alza, ¿no? En rebote, pues. En este caso, si cae esta zona de aquí, ya sería simplemente un rebote, pues, ¿no? Un rebote para seguir cayendo. Pero si aquí directamente empieza a subir, pues hay chances de que el precio quiera empujar medianamente a la alza y te dé un trade decente, ¿no? Evidentemente estamos hablando de gráfico de 4 horas, con lo cual significa algo no muy apalancado, ¿no? Estamos hablando de que en 4 horas un trade debe ser de aproximadamente
10x, 15x, como mucho 20x máximo, con lo cual pues evidentemente creo que es más o menos la idea de operativa que se puede ver, ¿no? Eso es en gráfico de 4 horas y en lo que respecta a gráfico diario, ¿vale amigos? En gráfico diario estamos en una zona crucial del gráfico diario, ¿ok amigos? Porque fíjense, nosotros llevamos teniendo en el gráfico diario cada vez máximos más bajos. Este es un máximo, este es otro máximo, y así y así. Entonces, a lo largo de un gráfico diario, hemos venido teniendo distintos movimientos que nos han dado máximos señalándonos la debilidad, evidentemente. Aquí, este se considera un máximo, y en teoría, tal cual como ha pasado en los anteriores máximos, debería tener un empuje a la baja. Máximos decrecientes y cada vez ha tenido empujes continuamente a la baja, ¿no? Dentro de lo que es la escala del gráfico diario. ¿Qué riesgos existen aquí? ¿O qué posibilidad o esperanza existe para las personas alcistas de que esto se dé la vuelta y quiera empezar a subir? Pues justamente la única posibilidad que existe para mí de que esto se dé la vuelta y empiece a subir es que el precio no quiera romper esta zona, ¿vale? No quiera romper esta zona de 57.000 más o menos y que a partir de aquí se aguante de esta manera. Si el precio hace algo como esto, los siguientes días, es muy probable ruptura alcista. Si es que hace algo como esto, es decir, que aguanta aquí, aguanta y no quiere venir a retestear ni superar mínimos. En este caso sería algo positivo, pero esto es un escenario totalmente especulativo y adelantándonos 10 días en el futuro, 12 días en el futuro, algo que no sabemos realmente si va a pasar. Por ahora, ¿ok? Por ahora la proyección es así. ¿Ok? Pero hay que darle seguimiento a que el precio se quiera estancar aquí. Si se estanca aquí, positivo, porque significaría esto que es un impulso, retroceso como máximo hasta el punto 5618 FIBO o un inicio de lateral para luego querer hacer algo así. Pero eso, como digo, es adelantarnos varios días a lo que es el técnico presente hoy en día. Trazamos aquí, por ejemplo, un FIBO, ¿vale? Desde este punto. Ahí. Y nos da como máximo esta zona de retroceso, ¿no? Que son los 56.500, ¿no? Más o menos. La zona del punto 5 FIBO. Aproximadamente. Entonces, eso es lo que digo. Si en los siguientes días el precio como que está un poco ocioso y lateraliza, es positivo. Es muy positivo, amigos, ¿ok? La idea es que el precio, para tener esperanza de que rompa, no debe retestear aquí. Ni superar. Debe aguantar por encima. Que sería el primer mínimo mayor al anterior que haríamos. Y eso sería positivo. Vale amigos, pero bueno, eso lo iremos viendo. No es bueno tampoco adelantarnos demasiados movimientos al mismo tiempo. Por ahora, gráfico diario, tengan en mente, bajistas. Gráfico de una hora, tengan en mente que somos también bajistas. Diario, una hora, bajistas. El único que un poco puede empujar a la alza al corto plazo es el de 4 horas. Es el único. Que a partir de aquí veamos una pequeña recuperación. Nada más. Pero el diario y el de una hora son bajistas. Y no hay que perder de perspectiva que tenemos dos temporalidades bajistas. Mientras que el 4 horas, entre comillas, aún aguanta lo que queda de alcista. Pero yo no me confiaría que esto rompa con todo. Yo creo que va a ser un pequeño impulso. Y luego a lo mejor va a darle continuación a lo que es el gráfico diario. ¿Vale amigos? Entonces es un poco esa la perspectiva dentro de lo que tenemos en las distintas temporalidades. Ya sabemos si estamos alcistas o bajistas en las 3 temporalidades más importantes de Bitcoin. Y con ello amigos terminamos el análisis del día de hoy. Si te ha servido, deja un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo análisis. Chao.